Listo, buenos días muchachos, ¿cómo vamos? Buenos Buenos días. días. Buenos Bien días, o no. ¿todo bien? Bien. No muchachos, el día de hoy vamos a charlar sobre un tema que tiene muchas vertientes, creería yo, y es como la diferencia. ¿Qué es la diferencia? Pues no sé, en mi concepto, la diferencia es aquello que nos marca y nos distingue unas personas de otras. ¿Ustedes qué opinan? Pues, yo creo que la diferencia es lo más innato que tiene el ser humano desde que nace, entonces básicamente es algo que la gente discrimina, pero para mí es lo más natural que hay. Pues yo creo que la diferencia es eso como que te hace particular, pero que a la vez hay veces que la sociedad no ve como algo normal. Entonces tenemos como que miedo a que eso que nos hace particular no poder expresarlo de la mejor manera, por el simple miedo a la sociedad. Bueno, para mí la diferencia es como ser o hacer las cosas de una manera particular, de una manera fuera de lo común. Yo creo que el problema no está en ser diferentes, sino en el punto en el que ser diferentes comenzó a ser algo malo o algo mal visto. Sí, chicos, pues yo estoy de acuerdo con todos ustedes. Creo que ser diferente es como no cumplir lo que se considera normal o lo que, o con la construcción de lo que es normal para una sociedad. Pero eso no quiere decir que tengamos que acomodarnos o tengamos que dejar en algo. Simplemente, no sé, puede ser que la sociedad tenga que adaptarse a la diferencia o que tenga que aprender a convivir con ella como tal. Yo tengo un ejemplo claro de eso y prácticamente yo vivo en un pueblo en la costa. Y como es de esperarse, en los pueblos a veces tienen como un pensamiento muy radical. Y más en los pueblos de la costa que como que no se está acostumbrado a como que aceptar la nueva sociedad, o sea, la sociedad cambiante de hoy en día. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Pusieron una discoteca gay, o sea, pusieron una discoteca gay en el pueblo y esta discoteca gay duró abierta como un mes. Entonces, como en el pueblo, como que la gente gay y los homosexuales y eso, o sea, socialmente no están como bien aceptados. Entonces, como que apenas pusieron ese bar gay, muchas mamás del sector por donde lo pusieron no estaban de acuerdo con esto porque les parecía como que ay, mis hijos van a ver esto, no sé qué, y entonces como pusieron el bar en como que en una zona cercana a la plaza y en los pueblos la zona que está como que cercana a la plaza es la zona adinerada, muchas de estas personas decidieron simplemente por el hecho de tener poder y eso cerraron el lugar. Entonces como que ahí en el pueblo se generó un mini estallido de la gente gay en contra de ellos. Entonces, pero a la final, como la gente adinerada es la que tiene el poder y más en un pueblo, a la final nunca se abrió más el lugar. Entonces, no sé qué opinas respecto a eso. Es Yo creo que, como, por ejemplo, perdón, sí, dale, Sol. ok, mira, pues por ejemplo, a mí se me viene a la cabeza cuando en clase mencionábamos el sexo que se es. O sea, hasta qué punto realmente una discoteca o un lugar donde se vean normalmente gays puede cambiar o afectar el sexo que yo soy, que yo tengo. O sea, me parece que el que tengo no, el que soy realmente. Entonces, creo que ahí está el error, pues como en esa concepción que tenemos de que si tengo un entorno donde lo veo, entonces cambia lo que soy. Y creo que es erróneo totalmente. Pero no creerían que viene básicamente de lo que es normalmente aceptado lo que es normalmente aceptado en la sociedad es como más un concepto de normalidad y de que esto debe ser así porque alguien le impone o porque básicamente es así. No sé, en mi opinión, digamos que, a ver, si nos vamos a un ejemplo claro y de diferencia y de discriminación, también podemos hablar básicamente del racismo y de todos estos tipos de violencia que han atentado contra un grupo étnico o social pues, en los años, ¿cierto? A lo largo de los años. Entonces podemos hablar, digamos, del holocausto,
que pues básicamente intentaron exterminar un grupo étnico y cultural completo, simplemente porque para ellos lo normal era nuestra raza, ¿no? Entonces, a veces podemos decir que el concepto de lo que es normal o la normalidad puede llevar a que la sociedad actúe de ciertas maneras, ¿no crees? Sí, yo estoy de acuerdo. De hecho, difiero un poquito con lo que dice Sofía. Yo creo que el entorno puede bastante cambiar lo que uno es. De hecho, considero que todos somos una construcción histórica y todos actuamos de cierta manera porque realmente es un proceso. Entonces, no es como que actuemos por inercia nomás. De hecho, pues algo cercano, pues son los padres, pues básicamente son los que más influyen en nuestro comportamiento. Nosotros hacemos lo que hacemos, pensamos lo que hacemos, nosotros estudiamos porque ellos nos metieron a estudiar, no porque nosotros queríamos estudiar. Entonces yo creo que ese pensamiento, eso que nosotros queremos, es realmente construido por la sociedad. No es como que nosotros tengamos la libertad de decir, ve, quiero ser esto, ve, me gusta esto y listo. Entonces es muy válido el punto que dice Edgar. Pues eso de que en los pueblos un bar, pues una discoteca gay o un bar gay, algo que sea diferente, sea mal visto, pues claro, pues si estamos acostumbrados a hechos históricos que nos dicen que eso no es lo normal, a lo que llamo en un principio, lo que es diferente. Y es que prácticamente como que se decidió, o sea, como que se decidió colocar ese lugar porque una persona gay allá en un pueblo va a un bar normal, si hablamos así dentro de esos términos normal, siempre, por ejemplo, cuando entra, es común como que le diga, ay, ya esto se va a llenar de maricas. O ya aquí esto se va a ver un mariquerío, o sea, así se dice allá. Y entonces como que la sociedad ahí mismo como que al ver eso como que tan común, entonces hasta personas que no piensan así comienzan a pensar así porque simplemente están viendo que personas adultas, entonces los jóvenes se dan influenciar por ellos, no ponen en crítica su pensamiento y esto lo que hace es generar más rechazo. Entonces, como que esa discoteca era como de cierta manera, una manera de ellos de poder como que decir, nosotros también estamos aquí, nosotros también pertenecemos a la sociedad. Entonces, como que no es posible que simplemente se nos aparte por el hecho de querer tener un espacio para nosotros. Entonces, eso es como que algo muy difícil en los pueblos y el pensamiento radical que se tiene allá siempre va por ejemplo, desde nuestros abuelos. Yo tengo en la familia, mi abuelo tiene un primo, como primo segundo. Entonces una vez ese primo, él motila, él peluquea. Entonces mi abuelo dijo algo como que, porque él no peluqueaba a mí y a mi hermano y a muchos de mis primos. Entonces una vez nosotros le dimos, abuelo, no se va a motilar con tal persona. Y él me dijo, no, después se me pega la mariquería. Entonces, simplemente por el hecho de que lo iba a peluquear. Entonces, obviamente uno no se puede poner a pelear con ellos, o sea, porque es abuelo de uno y sabemos como que entendemos como que la sociedad a la que él estuvo enmarcado y lo que él considera como que algo raro, algo normal. Y entonces como que es muy difícil cambiar ese pensamiento ya a esa edad. Pero sí algo como que está presente en todas las personas que son como que adultas y son mayores allá en los pueblos. Entonces es un pensamiento como que poco a poco se irá cambiando, pero que todavía es como que muy difícil. Pero también yo hago referencia que es la normalidad. O sea, es que la normalidad también es un concepto construido. Y qué pena de pronto dar un ejemplo así tan directo, pero yo digo, listo, son diferentes porque son gays. Pero entonces, dando un ejemplo, por ejemplo, el racismo, donde sabemos que en la costa la mayoría de personas son de color, ¿por qué no los critican allá por eso? Porque es su normalidad. Entonces, allá no, o sea, en ninguna parte debería estar mal, pero sabemos que en muchos lugares aún se hacen comentarios sobre demasiado racistas, sobre racismo. Entonces yo digo que ahí es donde se demuestra que en realidad la normalidad también es un concepto construido, o sea, que
yo sigo defendiendo que a mí no me parece que un bar gay, digamos, cambie o afecte la forma o el sexo que es cada persona. De pronto, obviamente, sí le amplía no sé, como la perspectiva o se podría decir que le da un pensamiento más amplio, pero no creo que en sí cambie lo que yo soy. Obviamente, también me parece importante que es que de estos movimientos revolucionarios, porque eso se podría llamar así, también es donde comienza la gente. Obviamente en ese momento es un momento revolucionario, lo ven mal y todo, pero pasos pequeños como este son los que van haciendo que ellos también tengan un lugar y que en el futuro probablemente sean un poco más aceptados de lo que eran antes. Yo apoyo a Sofía y para mí, pues, eso no influenciaría nada en las personas. Es decir, tú eres quien eres y eso nadie lo va a cambiar. Es decir, si tú vas a desarrollar tu diversidad sexual de la manera que tú prefieras, nadie, pues, en mi opinión, lo que veas, pues el espacio social en el que te encuentres y todo esto, no tiene que influenciar directamente en ti, porque eso es una discusión que se ha dado mucho a lo largo de los años y es como que, bueno, cuando empezó a surgir todo esto pues de la ola de que las personas empezaron a salir del closet y empezaron a mostrarse realmente como eran, empezaron a decir, bueno, y es que pues, están enfermos, o es que los gays se hacen, nacen, etcétera. Entonces, no sé, esto para mí es algo que simplemente tú escoges, eliges, pero no es que alguien te influencie a ser homosexual. No sé, Mari, ¿qué opinas? No, o sea, o sea, yo considero que es importante que no nos cerremos como tal al cambio de la sociedad, que si algo no existe o no se ha aceptado, o digamos, no puede habitar en un lugar la diferencia, no quiere decir que eso sea como una verdad absoluta e inamovible. Simplemente que falta que la creemos, como tantas otras cosas. Yo me acuerdo, por ejemplo, una de las películas que vi, la madre de un hijo homosexual que era una cristiana muy devota al principio de la película, simplemente ella pensaba que la homosexualidad era un pecado y finalmente comprendiendo cómo lo que era pecado cambiaba con respecto a la época, con respecto a las tradiciones, simplemente decidió no, esto cambia, esto antes puede que fuera considerado pecado, pero ahora ya no lo es. Entonces, simplemente mm, hay que mirar qué es lo que hay que comprender que todos esos conceptos, leyes, órdenes, verdades están siempre en constante cambio dependiendo de las tradiciones y de la cultura. A mí me gustaría hablar algo al respecto, pues algo un poquito más aparte, pero me gustaría, pues, no sé, hacer hincapié y preguntarle a ustedes qué piensan sobre que en la sociedad actual se halague a una persona que se haga un cambio estético, ya sea, por ejemplo, que la mujer se coloque busto, que el hombre, no sé, se coloque abdomen, pero se trate o se visualice como un fenómeno a una persona que necesita asistencia médica para pasar, pues, una persona trans que necesita asistencia médica para pasar de un sexo a otro. Pues eso me parece pues, algo demasiado hipócrita de la sociedad como tal. No sé qué piensan al respecto. Eh, a ver, no sé si entendí bien, pero es como, hay personas que se hacen procedimientos estéticos, hasta me entiendes, ¿cierto? Sí, Entonces, como unos procedimientos estéticos sí son bien vistos y como otros son mal vistos. A eso que es a lo que fin de vamos. cuenta, exactamente, a fin de cuentas Al lo fin que de hacen es un cuentas, cambio es un físico. procedimiento estético, ¿cierto? Sí, exacto. Pues sí, básicamente lo que tú dices es una sociedad hipócrita y es básicamente la normalidad que hay en este momento, diría yo. Pero yo diría que al final, a lo largo de los años, llegará el momento pues eventualmente llegará el momento en el que eso ya sea, pues, normal, por decirlo así. Pues es que esa palabra normal, usarla es complicado, ¿no? Porque es Sí, que cada quien tiene un mundo y cada quien tiene su propio concepto de normalidad. Díganos, claro. Por ejemplo, algo que pasa mucho es que, por ejemplo, cuando yo estaba en el colegio allá,
uno, o sea, teníamos amigos que eran, o sea, eran negritos, entonces nosotros los molestábamos, pero no lo, o sea, no era como con el fin de discriminarlos, sino que simplemente como que le decíamos así como que, uy, tú eres más oscuro que la noche, o cosas así, le decíamos, o sea, comentarios como, hey, negro, ¿qué? Pero era como que algo que allá socialmente está aceptado y que las personas no lo ven como que algo raro. Pero uno se viene aquí, por ejemplo, tú aquí en Medellín, tú te das cuenta que tú no puedes decir eso, porque imagínate, o sea, tú dices eso aquí y simplemente las personas te miran mal. Entonces, eso allá, porque yo tengo un amigo, uno de los mejores amigos míos es negrito, entonces, y él también está como en estos lugares y él me dice, no, marica, ya la gente le dice a uno como que es negro, que, pero ya está ahí, o sea, no, como que no surgen comentarios así como que uno por acá, por estos lados, está como, dice, uy, esta persona es racista porque mira cómo le dijo. Y eso me pasó una vez en una fiesta que yo tengo un amigo que también es de la costa y estábamos ahí en un grupo de aquí y entonces él dijo como que, uy, Mari, que ese man es negro, pero negro, negro. Y entonces entre nosotros, o sea, obviamente uno entiende que eso no es, o sea, no es algo despectivo ni que le está haciendo racista, sino que simplemente uno considera eso como una cosa normal, pero sabemos que aquí en este entorno, sabe que uno aquí está viviendo actualmente, eso lo podrían ver raro. Entonces, eso es algo como que ahí en lo que estaban diciendo, como que el concepto de normalidad puede estar ligado a la cultura y al lugar donde como que donde uno se encuentre. Y es algo como que muy interesante y no sé qué opinas al respecto. Pero Es es que decir, que dale, dale. Ese es el punto que yo les mencionaba al comienzo, o sea, donde la diferencia comienza a ser mala. Ese es el problema, donde ya tratan ser diferente como algo malo, porque por ejemplo tú lo mencionabas, allá sí recalcan la diferencia, pero no hay ningún problema porque no se ve mal, pero acá al recalcar la diferencia la gente lo toma como malo, entonces ahí es donde comienza el problema. Ahora otra cosa, para mí esa normalidad de la que hablamos es, por ejemplo, me hace mucha, pues, o sea, me viene como a la cabeza la película de Criadas y Señoras, donde una persona blanca le pregunta a una persona negra qué se siente ser ella. Entonces, ese punto en el que las personas que no están como, o sea, que la sociedad que está, que es diferente, trata de entender también un punto de vista y una perspectiva desde el otro lado y se comienza a interesar y a preocupar por ese otro lado que se siente, cómo es, creo que marca o sea, como el punto de inflexión, el punto donde ya no está mal, solo es diferente, pero no está mal ser diferente. Dale, Juan David. sería como una cuestión acerca de lo que ya tú dices, una cuestión como de empatía y más que de tolerancia, ¿cierto? Porque, por ejemplo, en algunos de los textos que Aunque no sé si leí, tolerancia es la palabra. no, es que a eso iba, por ejemplo, porque en uno de los textos que leímos hablaba sobre, no recuerdo pues las palabras literales, pero hablaba como que la tolerancia no basta y simplemente es como que la tolerancia es un término que se usa para aún marcar la diferencia, diría yo, porque el tolerar no es, pues en mi concepto, el tolerar no es aceptar como tal a otra persona, sino simplemente como así pasarlo. Pero ya como tal aceptar y respetar las diferencias va más allá de la tolerancia, en mi opinión. Y A mí me muchachos, choca esa palabra. ¿cómo? La Me choca tolerancia esa le choca. palabra de tolerancia. No creo que sea tolerar. Suena muy obligado. Sí, Sí, es que suena bastante tolerar es obligado. como que me choca, Sí, pero lo acepto. No es sí. tolerar. Es No creo que que sea tolerar. no, el tolerar no debería ser. Bueno, muchachos, no sé, fue un tema bastante interesante. Yo creo que nos hace falta tiempo, pero espero pues nos podamos encontrar en otra oportunidad para charlar un poco más acerca de esta normalidad
que de acuerdo a lo que dijimos va marcada por un nido, pues por un espacio sociocultural, un espacio geográfico, por decirlo así, con lo que nos decía nuestro compañero Edgar. Y, y no, pues esperemos que en otra oportunidad tengamos la oportunidad de charlar más al respecto. Ya se nos acabó el tiempo y pues lastimosamente nos tenemos que ir. Así que, pues, chaito. Bueno, Nos chao Chao. vemos. Bueno, muchachos, que Chao, esté hasta bien. luego. igualmente.